¿Qué hay detrás de la masonería? ¿Pueden ser compatibles la fe con ser masón? Por largos años, estas interrogantes han girado en torno a una práctica milenaria. Los masones han estado presentes por largas décadas en el mundo. Es por esta razón que esta noche conversamos con Serge Abbot Gallardo, ex miembro de una logia francesa, quien después de 25 años en aquella logia, Derecho Humano, decidió abandonar la masonería y así convertirse al catolicismo. Con la experiencia que acumuló a lo largo de esas más de 2 décadas, asegura que la influencia de los masones no solo está creciendo en Francia, sino también de forma importante en España y en Latinoamérica. A continuación, en Hazte Cargo, no te pierdas una profunda entrevista junto al autor del libro ¿Por qué dejé de ser masón? Hay algunos temas, como el que hoy estamos tomando en Hazte Cargo, que realmente son misteriosos, porque se sabe poco o nos confundimos mucho. Por eso es que hoy es especialmente importante tener con nosotros a Serge Abbot Gallardo, una mezcla de español y francés y hasta que van a ver ustedes. Lo importante de él es que es de la Asociación Internacional de Exorcistas en Roma también, sí. Estuvo ahí, ¿no es cierto? Tiene ese elemento, pero no viene a hablar del exorcismo directamente, porque él, aunque es de padres españoles de Marruecos, educado en Francia, tiene 63 años, está casado, tiene 2 hijos, es un arquitecto. Todo esto para decir que fue miembro de la masonería desde los 33 años de edad, llegando a ser maestro grado 12 de la Logia de Derecho Humano de Francia. Pero aún eso quizás nadie entiende. Primero que nada, muy bienvenido, Serge. Muchas gracias Hazte cargo. Muchas gracias de recibirme. Bueno, es un programa donde exploramos temas que a veces pocos entienden y esperamos que hoy puedas traer luz a lo que es un tema bastante oscuro, la masonería. Déjame empezar haciéndote algunas preguntas. Yo personalmente no soy masón, nunca he sido masón, no sé. Por suerte. Entonces, trabajo como uno de los que del público, no sé si, Edu, tú no eres masón, ¿no? No, yo nunca, no tengo idea lo que es ser masón. Pero hay muchos que hoy nos están viendo que sinceramente son masones y creen que están haciendo algo que vale la pena. Sin embargo, tú te saliste de eso y traes, tanto con tus libros, un mensaje inquietante, muy inquietante. Primero, explícanos un poco, ¿de dónde viene la masonería? Yo, por ejemplo, pensaba que tenía que ver con los templos de Salomón y grupos que eran una especie de gremios, pero parece que no parte nada muy en serio hasta Sergio. Bueno, la masonería dice que está vinculada con el egipcio antiguo, con los constructores de catedral, pero eso es falso. Es un error. Ya algo una errado, mentira. Edu, ¿ves? Sí, lo dicen, por ejemplo, masones muy reconocidos. Por ejemplo, Alain Bauer, que fue gran maestro del Gran Oriente, que escribió un libro con Roger Dachès, que es un masón también, de altos grados y historiador de la masonería. Entonces, esos dos dicen que la masonería no tiene ningún vínculo con esas antiguas sociedades, pero mientras tanto cogieron símbolos, prácticas, aún prácticas mágicas también, y lo utilizan ahora. Ok, ¿cuándo comenzó la masonería entonces? Entonces, de verdad, la masonería empezó en Inglaterra el 24 de junio 1717. ¿Y cómo puede ser tan específico? ¿Por qué en ese día? Porque había logias, había sociedades secretas y en las orígenes de esa sociedad habían, por ejemplo, las Rosacruz y había los Illuminatis de Baviera, que cuando la echó fuera a Prusia, a Alemania, se fueron a Francia y sobre todo a Inglaterra. Se quedaron desde el siglo XVII, por el fin del XVII, y entonces crearon con otras personas
y personas que eran burgueses, eran también personas intelectuales, crearon la masonería y las logias tal que las conocemos ahora. Ahí está, Edu, ¿viste? Estos grupos, los Illuminati, todo eso que uno escucha, no eran masones, entiendo, pero los masones parten ahí. Entonces, descríbenos, Serge, ¿qué es la masonería hoy? ¿Cómo opera? Porque hay una diversidad muy, muy grande de gente que se llama masón. Danos tú un relato de lo que es la masonería. Primero, hay que decir que la masonería es como un humo que no se sabe, como una pelota de lana con muchos pedacitos que salen. Y entonces, cuando se tira una guita, es un rollo más complicado todavía. ¿Quién inventó eso y para qué? Eso es voluntario. Porque la masonería está fundada sobre el secreto. Deliberado. Su acción es secreta. Dicen los masones, los dignitarios masones, que la masonería no es secreta, es discreta. Pero yo puedo testimoniar y también tengo rituales. Si alguna persona duda de esto, todos los rituales masones impiden de jurar, de guardar el secreto, no la discreción, el secreto. Ok, por lo tanto, es una sociedad secreta, parte del 1717, y de lo que nosotros vemos, esta nube, este secreto, es como una organización que tiene grados, sabemos que hay varios grados, tú llegaste al grado 12, cada grado es una especie de hazaña, de un logro, ¿no es cierto? La gente como que quiere escalar y llegar más y más allá. Especie de gnosticismo, y hay una especie de mejorarme, de llegar arriba, ok, eso entendemos. Pero lo que sorprende es, dentro de este secretismo y estos ritos, hay todo tipo de ritos extraños. Descríbenos esos ritos, ¿cómo son los ritos? Bueno, es muy difícil de explicar los ritos en detalle y sin verlo. Pero tú lo viste. Pero, por ejemplo, lo que se puede decir es, hay 5 o 6 ritos principales. Lo que puedo yo decir es que todos esos ritos son esotéricos, herméticos, y tienen también un fundamento gnóstico. ¿De acuerdo? O sea que la persona, cuando se trata de masonería, que sea deísta, que trata del gran arquitecto del universo, que no es el Dios de los cristianos, es una potencia, es una naturaleza, y no se distingue entre el creador y la criatura. Entonces, el camino masónico trata de ir por un proceso iniciático hacia la luz de ese creador que no se sabe quién es una fuerza cósmica, es indefinito. Entonces, es una cuasi religión, ¿no es cierto? Hay elementos espirituales ahí entonces, que a través de estos ritos y estos grados se va impregnando el masón, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama masón? ¿Qué significa masón? Entonces, sabemos que era una persona que trabajaba la piedra, por eso la gente cree que... Tomaron ese nombre en referencia a los constructores de catedral. Correcto. Y porque no se sabe precisamente por qué el término de franco-masón llegó, porque masones son, pero franco no. Entonces, pero en inglés se llaman free, son libres masones. Sí, libres masones, pero lo que pasa es que cogieron esta denominación para coger la imagen de constructores, porque la doctrina masónica es que cada persona, cada masón, cada persona no, porque ellos distinguen bien los prófanos y los masones iniciados. Cada iniciado es una piedra. Entonces esa piedra tiene que transformarse sola, aún con la ayuda de los miembros de la masonería, pero en ningún caso con la ayuda o la gracia de Dios. Y transformándose, se van a poner piedras cúbicas, y entonces se van a poner esas piedras en un edificio que es un edificio masónico, sea el Templo de Salomón, en un edificio perfecto que sea la sociedad. Pero
con la doctrina masónica. Ok. Lo que ¿Eso estáis entendiendo sí, todo esto? No. De verdad no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Ya? Y me quiero poner en A el, ver, en el lugar entonces- de la gente. ¿Ya? Porque te escucho a ti, Sergio, te lo digo con mucho respeto, hablar sobre el tema masón, hablaste sobre rituales, pero dijiste lo que puedo decir, a lo que puedo referirme. Por lo tanto, hay un secreto. Por lo tanto, hay un secreto que aún mantienes. Por lo tanto, hay No una me digas. consecuencia de no decir de qué se trata. Explícanos eso, porque yo de verdad... Ya. Lo que O me- sea, lo que pide es que, Sí. a ver, por ejemplo, tú no es como cristiano, ¿no es cierto? No estás ligado a algún secreto masónico. Ya no. ningún caso, No. sí. Entonces, ¿por qué no describes cómo fue el ritual tuyo al entrar, la iniciación? Sí. ¿Cómo son esos Bueno, rituales? puedo decirlo en pocas palabras. Sí. Vamos a tratar de la iniciación de entrada, porque hay muchas. Y eso se persigue en el sí. rito escocés anciano y aceptado Ya. en 30 grados. Entonces no puedo aquí decir lo que pasa en todos los escriturados. No es Y que además, no puede yo me por paré secreto, al sino 12. que no es Pero capaz de decir. la iniciación, entra el candidato con una venda en los ojos ¿Ya? y no ve nada y le hacen recorrer lo que se llama pruebas. Y hay un primer viaje, un segundo viaje y un tercer viaje. El primer viaje quiere significar el bullicio del mundo, el caos. Y entonces hay música muy fuerte, con ruidos también, dan patada por suelo, pero lo que pasa es que la persona no se da cuenta de nada. Entonces trabaja la masonería en el imaginario de la persona. Yeah. Y así el ritual entra como de modo mágico en la mente de la persona. Sí. Entonces dan vuelta así en la logia, subiendo plancha que se cae por suelo y lo ayunan, por cierto, no se cae. Pero llega, por ejemplo, luego al segundo vigilante que lo para. Dice, ¿quién va aquí? Y entonces se contesta uno, es una persona que quiere ser iniciada. Y le dice, que pase y sea purificada por el aire. Y se siente en este momento aire que viene. Pero cuando se ve una iniciación, tiene la persona un abanico y le pone así el aire. sí, Eso sí. es como burlarse. Claro. Luego, otra vuelta y Sí. le para y le para también otro vigilante. Sí. Ok. Y le dice, ¿quién viene aquí? Bueno, misma respuesta. Y le dice, ahora puede pasar y ser purificado con el agua. Y se siente la mano en el agua, como por magia. Pero es una persona que trae un cubito con agua. Ya. Luego hay la prueba de las copas. Tiene siempre la persona los ojos vendados. Y entonces le hacen beber un primer vaso, que es muy dulce. Y yo pensé, ahora me dan un aperitivo, ¿no? Faltan las tapas. Y se pone uno en confianza y le dice el venerable maestro, bueno, no se sabe qué es, pero se oye una voz que le dice, bebe todavía más. Pero se cambia el vaso y es un vaso muy amargo, con fiel. Ya. Y entonces, bueno, y no se atreve y le dice, bebe otra vez, bebe todo. Y se traga eso muy amargo. Y el tercer vaso le dice, entonces ahora puede beber otra vez. Y ya tenemos miedo de beber, pero se gusta. En Hazte Cargo está escuchando lo que son los rituales masónicos, que en el primer grado, la iniciación incluso, es sometida la persona que va entrando. Y así podría toda la noche, sin duda, contarnos todos Sí, los sí, diferentes sí, grados. sí, sí. Una pregunta también que a muchos confunde. Primero es que lo dijo ya, ¿no es cierto? El gran arquitecto del universo, ¿ya? Pareciera que los masones creen en Dios, creen en un Dios que es universal, todo el mundo puede acceder al gran arquitecto del universo, arquitectos, masones, edificando una vez más, ¿ves? Todo conjuga, para la persona está afuera. Cuéntanos de ese gran arquitecto del universo. ¿Cómo es ese Dios para los masones? Entonces es un poco más complicado porque hay obediencias laicas Que no creen que en no ese creen y dicen que sus miembros pueden creer o no creer.
Y eso, por ejemplo, el Gran Oriente de Francia. Pero es complicadísimo porque esas obediencias laicas utilizan ritos laicos, pero que hacen referencia a la Biblia. Pero dicen que la Biblia es una leyenda. Entonces, bueno, vamos a decir que son laicos. Pero permiten algunas logias de utilizar rituales como el rito escocés anciano y aceptado, que es un ritual deísta. Vamos a hablar de los masones deístas, que son la mayoría. Deístas. Deístas, no Creen teístas. en un Dios, pero que es un Dios. Quieren una... Bueno, ellos creen en una fuerza superior, que no se sabe qué es. Y entonces cada uno puede creer lo que quiera. Por ejemplo, si puede pensar que el trueno es el Dios de Dios, puede creérselo. Si piensa que es Alá, puede creérselo. Y si cree ninguna de esas cosas, que es una fuerza indefinida, que no se sabe, es agnóstico, dice hay algo, pero yo no sé lo que es. Pero el problema es que ellos dicen que están buscando la verdad. Es así el problema más fundamental. O sea que no se puede buscar la verdad cuando no se cree en el mismo dogma, porque dogma quiere decir creencia. Sí, enseñanza, sí. ¿Y por qué tú te quisiste salir de la masonería? Yo no quise. Me parece que el Espíritu Santo me dijo de salir. Y yo la única cosa que hice es aceptar de estar, que mi corazón sea así tocado por el Espíritu Santo y decirle, sí, Dios, yo te sigo. Como cuando Dios pasó ante de Mateo y le dijo, levántate y sígueme. Una cosa así me llegó. Y eso no podía yo tampoco dejarlo. ¿Y cómo te llega, el Espíritu Santo, que está tan arraigado al cristianismo, adentro de la masonería? ¿Cómo me llega de dejar la masonería? No, ¿cómo te llega a ti el Espíritu Santo? Ah, sí. El mensaje del Espíritu Santo, que es una creencia tan cristiana, mientras tú estás siendo parte de la masonería. Porque Cristo vino por los enfermos y no por lo bien portante. Y yo era un enfermo en este tiempo y no lo sabía. Eso es el misterio divino. ¿Por qué me eligió a mí? Yo no lo sé. Por supuesto, yo lo único que hice es contestarle sí. Y en lo específico, en lo circunstancial, ¿cuáles eran esas circunstancias? ¿Estabas durmiendo? ¿Te levantaste? ¿Estabas en una peregrinación? No. O algo, ¿cómo te llega? Dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Cuándo escuchaste el llamado de Dios? Casi como el cántico de los cánticos. El bien amado estaba en la puerta, pero yo corrí detrás de él. Bueno, lo que pasó es que estaba yo en el coche y oí la oración del rosario. Y eso nunca lo había sentido. ¿En la radio? En la radio, y por casualidad. Porque esa radio llegó, asusté un botón automático buscando radio y eso cayó. Y fue como una melodía extraordinaria, como si nunca hubiera sentido un requiem de Mozart y de repente así lo siento como extraordinario, una luz fenomenal, una música fenomenal. Entonces me enseñé esa oración y fue en Lourdes. Y en Lourdes, en el santuario, rezando. Cuando terminó la oración, me caí por suelo y yo no sabía lo que era. Entonces pedí a un médico, porque yo temía tener una enfermedad muy grave. Me hizo análisis que resultaron muy buenas. Y entonces le dije al médico, sea que tendría un delirio místico, ¿no? Porque le conté esa cosa. Y me dijo el médico, yo soy su médico desde hace 10 años, entonces no hay nada de psicología de enfermedad psiquiátrica. Entonces yo me di cuenta que había algo de sobrenatural. Fue a ver un sacerdote que me dijo que eso se llama el reposo en el espíritu. El reposo en el espíritu. Y yo sí. me di cuenta que entonces Cristo llamaba a mi puerta. Era más allá que algo que había escuchado en la masonería, era el cristianismo. Vamos a volver un momentito más a lo que es ahora tu mensaje cristiano
habiendo salido de la masonería, porque tus libros son ahí bastante radicales y muy claros, y eso es importante que tú puedas decirlo. Pero antes de eso, una pregunta más que a muchos les confunde, y es que uno sabe de masonería inglesa, francesa, escocesa. He escuchado últimamente que hay masonería evangélica, o sea que evangélicos, ¿no? Fueron masones cuando obviamente en Chile se logra la separación de Estado y Iglesia-Estado en 1925 y muchos creen que la masonería fue clave para los evangélicos. Entonces confunde y sin duda muchos quizás me están viendo ahora que son masones evangélicos, ¿ok? Danos primero, antes de darnos tu juicio sobre el tema, una explicación de por qué tantas ramas de masonería. ¿Son todas iguales? ¿Son algunas benignas, inocentes? ¿Hay algunas que no lo son? ¿Y por qué? Bueno, hay que saber primero que la masonería, la doctrina masónica, es llevar al individuo hasta la autonomía completa. Claro. O sea que nosotros cristianos tenemos que obedecer a la potencia y a la palabra de Dios. Nosotros no somos nada. Por ejemplo, yo voy a visitar personas enfermas que se están muriendo, pero yo soy un servidor inútil. Sí. Todo lo hace el Espíritu Santo y Cristo. Correcto. Pero los masones no. Los masones, como piensa Sí. esos masones que la iniciación progresiva le va a traer la luz. Claro, Entonces, es una doctrina de es una automejoría. autonomía total. Sí. Y eso, por ejemplo, resulta de la primera palabra que se ve en todas las logias y todas las desobediencias, que dice vitriol. Visita el interior de tú mismo Ya. y rectificando vas a encontrar la sabiduría. Sí. Ahora, tú me estás yendo a mi próxima pregunta y era, ¿por qué la gente es masón? Y ahí me estás respondiendo. Es una doctrina, es un camino de automejoría que tiene además elementos medios de ayuda a los demás. Bueno, pero todavía no me respondes un poquito, Serge, ¿por qué y cuál es la diferencia entre las muchas ramas diferentes? ¿De dónde vienen esas diferencias? ¿Son tan diferentes? Entonces, primero hay que saber que la masonería se partió en dos al fin del siglo XIX, porque una parte de la masonería, sea el Gran Oriente, no impidió a sus miembros creer en Dios. Hasta esta fecha, la masonería era deísta, con el gran arquitecto. Y el Gran Oriente dejó de lado al gran arquitecto. Entonces se quedó una parte muy importante de la masonería que se quedó deísta. Mientras tanto, hay obediencias de red anglosaxona que no reconocen las otras. Eso, voy a decirlo más claramente, yo pienso que es la obra del demonio. ¿Cómo hace el demonio? El demonio atrae, corta en pedacito, es el obstáculo el demonio, corta en pedacito y luego destruye. Sí. Entonces pone la cizaña para poner las diferencias. Okay. Y eso es el problema de la masonería, porque cada uno dice que tiene la verdad. Oye, Sergio, cuando tú te decides dejar la masonería, ¿hubo algún ritual? ¿Tuviste que hacer algo? ¿Cortaste algún vínculo? Te pregunto así, ¿es fácil? ¿Es difícil? ¿Te sientes perseguido, no perseguido? ¿Qué pasa con los compañeros? Entiendo que la masonería es toda una red, ¿se te cierran puertas? Cuéntanos sobre eso. Bueno, voy a hablar primero del caso de una persona cualquiera y luego del mío. Una persona cualquiera masón que quiere salir de la masonería, entonces le da una carta al venerable maestro y eso basta. Es muy fácil porque no hay votación. Se lee la carta en la logia, en la tenida y entonces ha salido. Ya. Pero esa persona, no hay castigo, pero pierde todas sus amistades y sus redes profesionales. De influencia. Su contacto. Así, el castigo está aquí. Para mi caso personal es un poco más difícil porque yo empecé primero a creer en Dios, el Dios de los cristianos, escribí libros para denunciar
la impostura masónica que dice que es posible de Sí. ser cristiano y masón, que eso no es verdad, Claro. eso es totalmente falso, no es posible. O si no, se parte el cerebro y el corazón en dos. Vamos a en llegar dos a eso crianzas. en un momentito más. Sí. Y luego, cuando se hace esas formas de divulgación de secreto, entonces sí que hay persecuciones. Yo tengo muchos problemas, no puedo ir en detalle, pero puedo decirle que Pero- perdí todo, aunque también mi empleo. Sí, sí. Ya, Pero- y ¿qué pasó con tus amistades? ¿Qué pasó con tu entorno? Ahora he perdido todos mis amigos masones, Te pero te- eran masones, pero no amigos. Ya, pero por ejemplo, en el fondo te quedaste solo. Sí, sí, ya no tengo más amigos. Me queda mi familia, mi mujer, mis hijos. ¿Y qué mi pasa hijo. cuando tú te das cuenta que estás ahí solo? Pero yo no necesito esas personas que son mentirosos, que se han dicho mis hermanos 15 años y porque cambié de actitud, entonces ya se alejaron. O sea, Yo cambiaste tengo de Dios amigos, ¿no? únicamente. Tienes nuevos amigos, me Seguro, imagino, ¿no es mucho, cierto? mucho. Y rezan para mí. Cristianos en la iglesia, me imagino, Sí, ¿no? sí, No sí, es que sí. quedaste sin ningún amigo, pero sí los que eran tus amigos masones te dejaron. Sí. Eso es más preciso, ¿no es cierto? Sí, 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 Pero por supuesto. ahora lleguemos en el tiempo que tenemos, Serge, porque noto que hay una urgencia en ti de comunicar algo con relación a lo que fue y es la influencia masónica, ¿no es cierto? Tú ya lo has dicho en otros libros, dice, yo servía a Lucifer. O sea, sin pelo en la lengua, tú dices, es satánica la masonería, quien quiera que se meta ahí, tiene que arrepentirse, salir de ahí y abrazar a Cristo para ser completamente libre de los poderes, la influencia de esas cosas. ¿Estoy interpretándote bien? Sí. Sí, sí, porque Ya. le voy a dar un ejemplo. Ya. Tengo muchísimos ejemplos en mi libro, pero uno muy sencillo que trata de todas las obediencias y todos los ritos, porque los masones son muy tramposos. Cuando se le dice a uno, no se puede ser cristiano y masón, le contesta, sí, pero mi rito o mi obediencia, sí. No, no se puede. ¿Por qué? Porque cual que sea la obediencia y también el rito, necesita una iniciación en la cual se da la luz. ¿De acuerdo? Al final yo describí algo hace un momento, se da la luz. Sea la sabiduría, la verdad. ¿De acuerdo? Mientras tanto, el bautismo cristiano, ¿qué pasa en ese bautismo? El sacerdote dice, rechaza a Satanás, se contesta sí, y entonces contesta el sacerdote, reciba la luz de Cristo, que esa persona, ese niño, ande ahora en la luz de Cristo. Y Cristo en el Evangelio dice, yo soy la luz. El que camina conmigo ya no está en las tinieblas. Entonces, en la iniciación masónica, es una forma de rechazar el bautismo cristiano. Eso es luciferiano. Sergio, pero por ejemplo, tú dices que tus ex compañeros masónicos son mentirosos, tramposos, ¿ya? Yo entiendo que la opción de hacerse masón es una opción voluntaria. Sí. Cuéntanos por qué tú dices que son tramposos y mentirosos. Bueno, son tramposos y mentirosos los de muy altos grados, los dignitarios. Los otros, la mayoría, la grande mayoría, son personas que se equivocan o son víctimas de esas trampas y no entienden muy bien por qué están lejos de la fe, lejos también de Cristo y de la Biblia. Porque cuando un masón dice que la Biblia es una leyenda y no la palabra de Dios, ¿cómo quiere usted que no se equivoque? ¿Cómo quiere usted que no dé cuerpo a las trampas que los otros masones le dan? Sí. ¿Eso qué pasa? Me hace pensar lo que dijo Jesús, uno no puede servir dos señores. Exactamente. Uno o sirve, ¿no es cierto?, a Satanás o al Señor, también dinero o el Señor. Entonces tú me estás hablando de que el cristiano que está enteramente entregado a Cristo no puede ser masón. Básicamente es lo que estás diciendo en tu libro, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué le dirías tú a personas viéndonos, ¿no?, quienes... puedes hasta mirarle a la cámara, hablarle a ellos. Sí. Quienes están dudando, se encuentran, entraron a la masonería con grande expectativa, no ven nada muy malo ahí adentro, pero que ahora te escuchan decir que es satánico.
¿Cómo le hablarías a ellos ahora? ¿Qué les dirías tú a esas personas Sí. para que puedan ellos realmente informarse bien en este tema? Sí, primero, leer los libros que yo he escrito. Ya. No para vender libros, porque mi último libro es número 1 en Amazon. ¿Cómo se llaman? Bueno, se llama Yo serví Lucifer sin saberlo. Ya. Vamos a traducirlo y publicarlo quizás en España y Ya. espero también en Chile. Primero, mi primer libro es disponible en español y se llama ¿Por qué dejé de ser masón? Leer esos libros, pero otros también expertos. Sí. Ricardo de la Sierva, otro que se llama Alberto Bárcena, cuyo libro viene de ser publicado y es muy interesante y se llama Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Leer esos libros y reflexionarlo mirando también con los rituales masónicos. Sí, tú, bueno. Decirle Ya. también a esas personas que son masón que Dios y Jesús los ama, que no hay Jesucristo en la masonería, no hay verdadero amor, porque el amor es de Dios, que lo reflexionen mucho y que luego se vayan a ver según su religión, sea que sea cristiano, anglicano, protestante, católico, lo que quiera, un pastor y hablar con él y buscar el Espíritu Santo. Bien, gracias tanto, te agradecemos muchísimo, Sergio, desgraciadamente nos pilla la hora, hemos estado escuchándote y Muchas gracias a no usted. hemos podido. Tiene símbolos cristianos, veo, no son masónicos, son símbolos cristianos. Sí. Sí, cruz, etcétera, y San Y- Miguel parece que, la No, sangre del esto cordero. Eso es Sí. un gallo con una cruz, Ya. porque en Francia hay ok. racismo anticristiano. Bien. Y yo milito para defender los cristianos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, me hace pensar algo que dice la Biblia. Hagámonos cargo, dice, disciernan bien, examinen los espíritus para ver si son de Dios o no. Quizás hazte cargo esta noche. Con esto termina diciendo, donde quiera que estás metido, cualquiera que sea esto, examina bien lo que estás haciendo. Quizás lee la Biblia, como dice Sergio, habla con personas. No te quedes encerrado en sectas o movimientos raros sin saber muy bien lo que estás haciendo. Esta noche, hazte cargo abriendo las puertas cerradas de la masonería.